En este trabajo práctico de conciliación de cuentas de clientes con proveedores, veremos cómo llevar a cabo la tarea de conciliación, pero de modo previo haremos un repaso de cuál es el concepto de cuenta corriente mercantil, cuáles son los comprobantes con validez fiscal que intervienen en las operaciones de venta de bienes o de prestación de servicios que da lugar a los asientos y registros contables, cuáles son las fuentes de información que se utilizan para llevar a cabo la conciliación, tanto en resumen del proveedor como en la propia contabilidad del cliente, y analizaremos también aquellos comprobantes que respaldan movimientos de dinero, tales como los recibos emitidos por el acreedor, como la orden de pago emitida por el deudor. También presentaremos luego el papel de trabajo referido a la realización de la identificación de las operaciones que coinciden entre ambas fuentes de información y plantearemos una propuesta de asientos de ajuste de conciliación. En este trabajo práctico de conciliación de cuentas de clientes con proveedores, realizaremos la tarea de conciliación, presentaremos cuál es la técnica para identificar las operaciones que coinciden y las que resultan contener diferencias que intervendrán en el proceso de conciliación. Confeccionaremos el papel de trabajo para llevar a cabo dicha tarea y luego presentaremos la propuesta de ajustes que darán lugar a los asientos que han de registrarse en la contabilidad luego del proceso de conciliación. Pero también presentaremos un repaso de cuál es el concepto de cuenta corriente mercantil y los distintos tipos de comprobantes, tanto aquellos que tienen validez fiscal, facturas, notas de crédito y notas de débito, como aquellos que respaldan exclusivamente el movimiento de dinero, cuáles serían los recibos que emite el acreedor y la orden de pago que emite el deudor. El concepto de cuenta corriente mercantil lo brinda el nuevo artículo 1430 del Código Civil y Comercial Unificado de la Nación, el cual indica que la cuenta corriente es el contrato por el cual dos partes se comprometen a inscribir en una cuenta las remesas recíprocas que se efectúan y se obligan a no exigir ni disponer de los créditos resultantes de ellas hasta el final de un periodo, a cuyo vencimiento se compensan, haciéndose exigible disponible el saldo que resulte. Con lo cual, vamos a indicar que normalmente la cuenta corriente registra las operaciones tanto de venta de bienes como de prestación de servicios y los correspondientes abonos realizados, es decir, los pagos efectuados por el deudor. Obviamente el periodo de liquidación va a depender de lo que pacten las partes intervinientes en la operación, tanto deudor como acreedor. En este caso, normalmente es común que se pacte un periodo de liquidación mensual y una fecha de cancelación de, por ejemplo, 15 días después de cerrado el correspondiente mes calendario. Como dijimos anteriormente, los comprobantes que intervienen en la operatoria de la cuenta corriente mercantil pueden revestir el carácter de comprobantes con validez fiscal de aquellos que no la tienen. Dentro de los comprobantes con validez fiscal podemos encontrar tres tipos: la factura, la nota de débito y la nota de crédito. En cuanto a la factura, es el comprobante respaldatorio de la operatoria de venta de bienes y de prestación de servicios. Las notas de crédito respaldan descuentos, bonificaciones, anulaciones de venta o facturación o corrección de facturación en exceso
que se hubiese cometido anteriormente. Y en el caso de la nota de débito, registra recargos o correcciones de facturaciones que se han realizado en defecto. Obviamente estos comprobantes se emiten por lo menos por duplicado, donde el original se entrega al cliente y la copia queda en poder del emisor. Cabe recordar que el remito no es un comprobante con validez fiscal respaldatorio de venta, sino solamente respalda el traslado de mercadería. En cuanto a los comprobantes que no revisten la condición de comprobante con validez fiscal, dijimos anteriormente, nos encontramos los recibos y las órdenes de pago. El recibo es un comprobante que emite el acreedor y es respaldatorio de la percepción de los valores emitidos por el deudor. En este caso es habitual que exista un doble juego de recibos. El primero, un recibo provisorio, donde se acredita la recepción de los cheques, normalmente de pago diferidos, y luego un recibo definitivo, que es aquel que emite el acreedor en ocasión de la efectiva acreditación de los valores en la cuenta corriente bancaria. En cuanto al segundo comprobante, tenemos las órdenes de pago, que son aquellas que emite el deudor y que acompaña el medio de pago emitido para la cancelación de la operación. Normalmente este tipo de comprobante es de uso interno y da lugar a la registración del cheque o la transferencia emitida por el deudor. Bueno, en cuanto a la registración contable de las operaciones de la cuenta corriente mercantil, recordemos que la contabilidad de cliente y proveedor resultarían ser en espejo, es decir, registran las mismas operaciones, pero de la perspectiva exactamente contraria. Así, la contabilidad del cliente respecto a las operaciones con su proveedor implicaría la registración en cuentas de pasivo, de modo tal que se debitarían las órdenes de pago emitidas, así como también las notas de crédito recibidas, y acreditaría las facturas recibidas y las notas de créditos recibidas. Por el contrario, en la contabilidad del proveedor, las transacciones con el cliente las registrarían en cuentas de activos, donde debitaría las facturas y notas de débito emitidas y acreditaría las notas de crédito emitidas y los recibos librados en ocasión de la percepción de importes. En cuanto a la técnica de conciliación, como hemos dicho, vamos a identificar de modo previo un saldo conciliado que surge de una actividad de conciliación previa, identificar las dos fuentes de información a conciliar, el mayor contable con el resumen emitido por el proveedor, identificar cuáles son los movimientos en los cuales hay coincidencias de conceptos e importes, identificar aquellas que implican diferencias en al menos uno de los conceptos mencionados precedentemente, confeccionar luego el papel de trabajo partiendo entonces del saldo al cierre del periodo de conciliación, agregando o deduciendo las partidas de conciliación para arribar a un saldo conciliado al cierre de ejercicio y luego proceder a la identificación de aquellas partidas que ameritan la realización de ajustes contables a la fecha de la conciliación.
Para ilustrar la técnica de conciliación, presentaremos un caso práctico de la perspectiva del cliente, cuya fecha de cierre va a ser el periodo trimestral finalizado el 31 de marzo de 2020. En archivo separado en la plataforma de Moodle ustedes tienen disponible el enunciado en PDF, donde están identificadas las operaciones, el cual utilizaremos para confeccionar el papel de trabajo y los asientos contables a registrar. En cuanto a la técnica que utilizaremos para identificar las operaciones, será la misma empleada en la conciliación bancaria, con un tilde verde en aquellas operaciones en las cuales hay coincidencia y una cruz roja en las cuales hay diferencia y ameritarán análisis posterior en el proceso de conciliación. Comenzando entonces en el procedimiento de conciliación, tomaremos del mayor contable las operaciones con el proveedor, el saldo inicial, que corresponde al 31 de diciembre de 2019, importe que ya surge de una conciliación previa. Luego podemos observar todas las operaciones correspondientes al primer trimestre calendario del año 2020, donde identificamos con el tilde verde aquellas operaciones en las cuales hay coincidencia en cuanto a importes y conceptos, y con una cruz roja en aquellas operaciones en las cuales hay diferencias. Las partidas en las cuales identificamos diferencias corresponde al 20 de enero de 2020, la nota de crédito de 1.050 pesos, y el 29 de marzo de 2020, la orden de pago por 1.300 pesos, la orden de pago número 145. En esta pantalla presentaremos el resumen de cuenta emitido proveedor, donde con el tilde verde también se encuentran identificadas aquellas operaciones en las cuales hay coincidencia, con dos perspectivas o dos cuestiones que son importantes. Por un lado, debemos tener en cuenta el concepto referido al saldo inicial al 31 de diciembre de 2019, donde coinciden los importes de 3.560,45, que es aquel que surge de la conciliación precedente, y luego podemos ver que quedan como partidas con diferencias la nota de débito del 15 de enero de 2020 por 350,25, la factura del 29 de febrero por 2.300 pesos, la nota de crédito del 12 de marzo por 250 y la factura del 31 de marzo. También las notas de crédito del 20 de enero y del 20 de marzo de 2020. Bien, en cuanto a la confección de los papeles de trabajo, comenzaremos entonces colocando como saldo al inicio de la conciliación el que corresponde a los registros contables del deudor al 31 de marzo del 2020, que importa la cifra de 210 pesos con 45 centavos. A dicho saldo le agregaremos los pagos contabilizados y no registrados por el proveedor, el cual corresponde a la orden de pago 145 del 29 de marzo de 2020 por 1.300 pesos, y a dicho saldo le restaremos la nota de crédito mal contabilizada o directamente no contabilizada, la del 20 de enero por 200 pesos, que es la diferencia, y el 20 de marzo de 2020 por el total de 2.300 pesos. Adicionalmente, corresponde que sumemos aquellas facturas y notas de débito no contabilizadas. Podemos observar la del 15 de enero de 2020, la nota de débito por 350 pesos con 25 centavos, la del 28 de febrero, que es la factura 1.145 por 2.300 pesos, la nota de débito del 12 de marzo por 250 pesos y finalmente la factura del 31 de marzo de 2020
por 5.050 pesos. De modo tal que si le hacemos la suma algebraica de los importes de la presente filmina y de la filmina anterior, podemos arribar al saldo según resumen del proveedor al 31 de marzo de 2020, que haciendo un monto de 6.960,70, cifra que puede corroborarse con el resumen emitido por el proveedor. El primer elemento que debemos tener en cuenta es que no todas aquellas partidas que implican diferencias que surgen de los papeles de trabajo de la conciliación desembocarán en la realización de ajustes contables. El primer elemento a considerar es la diferencia en el importe de la nota de crédito número 120, comprobante que corresponde al 20 de enero. En ese caso podemos observar que hay una diferencia de 200 pesos, por el cual el deudor contabilizó en defecto dicha nota de crédito. Entonces, corresponde la realización de un asiento de ajuste por la suma de 200 pesos, disminuyendo el saldo adeudado del proveedor y disminuyendo también el saldo de la mercadería. En cuanto a la nota de débito, 1145 del 15 de enero de 2020, por 350 pesos con 25, observamos que corresponde a un concepto de un flete que no fue contabilizado por el cliente. En este caso, es un flete que es necesario para la adquisición del producto, con lo cual puede considerarse parte del costo de adquisición, en cuyo caso la registración contable implicará debitar mercadería por 350 pesos con 25 centavos y reconocer la respectiva deuda con el proveedor. Podría haberse realizado un asiento desdoblado, primero contabilizar el gasto del flete contra el proveedor y posteriormente activar a la mercadería el valor del flete. En este caso hemos optado por realizar dicha operación en un único asiento contable. Adicionalmente, vemos que corresponde también realizar un asiento contable por la operación registrada en la nota de débito 1.200 por 250 pesos, el cual corresponde a intereses cedidos, es decir, intereses por pago fuera de término. De modo tal que debemos registrar el correspondiente costo financiero con acreditación de la cuenta de proveedor para reconocer la respectiva deuda. El siguiente asiento a registrar es el que corresponde a la reversión de la orden de pago 145, debido a que al 31 de marzo, que es la fecha de cierre del periodo de conciliación, el correspondiente cheque de pago no fue entregado al acreedor y por lo tanto no se ha perfeccionado el correspondiente pago, de modo tal que se siga adeudando la totalidad de los 1.300 pesos. Adicionalmente, diremos que no corresponde la contabilización de un asiento por la factura emitida por el proveedor el 31 de marzo, la factura 1.175 por 5.050 pesos, ya que la operación de venta no se encuentra perfeccionada a la fecha de cierre del periodo de conciliación, debido a que la mercadería viaja por cuenta y riesgo del vendedor y recién fue recibida el 5 de abril, es decir, que desde el punto de vista contable la operación de venta debe imputarse al periodo abril de 2020 y no marzo de 2020.
Como hemos podido analizar a lo largo de este ejercicio, hemos planteado cómo es la técnica de conciliación, cómo es el procedimiento para identificar las operaciones y separar en aquellas que están coincidentes en ambas fuentes de información, de aquellas que registran diferencias, e identificar las que finalmente darán lugar a la registración de ajustes en la contabilidad. Como tarea, ustedes deberán desarrollar el mismo procedimiento, pero analizado de la perspectiva de la contabilidad del proveedor, y luego proponer los asientos de ajustes a registrar como consecuencia del procedimiento de conciliación contable.